El día de hoy vamos a estar estudiando el concepto de la autoridad, los usos y los límites de la autoridad. Y creo que es bien importante de que cada uno de nosotros podamos romper algunos de los mitos que para algunos de nosotros se han vuelto, no estoy hablando ninguno de nosotros dentro del grupo, sino dentro del concepto fundamental. ah, Dentro del concepto fundamental del ministerio apostólico, para muchos ha habido cierto mal uso, abuso, malentendido del concepto de la autoridad. Y creo de que dentro del proceso quiero poder romper algunos de los mitos, quiero romper algunos de los malentendidos, porque creo de que este es uno de los puntos principales de la destrucción del ministerio apostólico. Naturalmente sabemos de que el ministerio apostólico, juntamente con nuestra humanidad, tiene varias flaquezas. El concepto, vamos a decir, finanzas, poder, gloria, faldas, sexualidad, como la pudiéramos llamar, son muchos de los aspectos que podrían llevarnos a una caída y podrían desviarnos a nosotros de el plan y el propósito de Dios. Pero creo de que uno de los puntos que no solamente podrían destruirnos a nosotros, sino que también pudieran a destruir a tantas personas es el uso y el abuso del concepto de autoridad. Hay mitos que creo de que se han manejado dentro de todo lo que es el apostolitis, desde el concepto que, no sé, yo sé que la mayoría de nosotros lo hemos escuchado, de que la autoridad apostólica es una autoridad no solamente mundial, sino tal vez hasta nacional. Y vamos a tratar de comprender realmente el fundamento de la autoridad para que no haya entre nosotros ese aspecto de abuso, sino que podamos nosotros mantener como lo que la palabra de Dios habló acerca de Moisés, siendo un hombre que tenía una autoridad tan impresionante, pero era el hombre más manso de la tierra. Jesucristo lo dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y creo de que eso podría no solamente añadir, sino podría engrandecer nuestra vida, podría engrandecer nuestros ministerios y podrían llevarnos a nosotros a un nivel mucho más alto. Quiero comenzar con 2 Corintios capítulo 10, versículo 8. Dice: pues aunque yo me glorié más todavía respecto a nuestra autoridad, que el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. Creo que aquí esta es una de las piedras angulares que tiene que ver con el concepto de autoridad, porque Pablo mismo, que es considerado uno de los hombres más impactantes de la historia y uno de los hombres más impactantes del cuerpo de Cristo, él reconoció de que él tenía una limitación y la autoridad tenía y estaba basado en varios conceptos limitantes que creo que son importantes que cada uno de nosotros manejemos. Por ejemplo, cuando vemos nosotros este versículo, Pablo habla primero de que la autoridad tiene un propósito, la edificación. Si no está edificando a una persona, la está destruyendo. Y creo que es importante entender de que uh, dentro del concepto de la autoridad, esto nos lleva a nosotros a marcar y a verdaderamente juzgarnos a nosotros mismos para que nosotros podamos mantener nuestro corazón y nuestra mente en un lugar sano para que nosotros no seamos de destrucción para otros. La edificación claramente está en paralelismo a todos los demás dones. Reconocemos de que el ministerio apostólico es un don. Reconocemos de que el ministerio apostólico está dentro del marco de todos los dones, no solamente los dones espirituales, sino también los dones ministeriales.
que fuimos entregados como un don al cuerpo de Cristo. Y como dentro de ese proceso tenemos un margen de responsabilidad, y la responsabilidad es de que todo lo que digamos y todo lo que hagamos sea para edificación y no para destrucción. Y entonces tenemos que cuidar nuestras palabras, tenemos que cuidar nuestras actitudes, tenemos que cuidar la forma que nosotros nos manejamos, aún la forma que nosotros trabajamos. Ah, si tenemos que confrontar a alguien en el proceso de algún pecado o alguna situación de una mala actitud, nosotros primero tenemos que juzgarnos a nosotros mismos, tenemos que nosotros entender cuál es nuestra, no solamente responsabilidad, sino nuestra propia actitud, para que lo que podría ser de edificación para otro no se vuelva un punto de destrucción. Y creo que es imperante de que nosotros lo hagamos dentro del balance del entendimiento de la autoridad. La segunda, creo que claramente nos va a enseñar, y lo vamos a ver dentro de unos minutitos más profundamente, es el concepto de cierto nivel de responsabilidad, de que Pablo está reconociendo de que él no tiene autoridad sobre alguien que no tenga responsabilidad. Recordemos, Pablo no era un apóstol universal. Quiero recalcarlo de nuevo. Pablo no era un apóstol universal, porque él claramente dijo, para algunos yo soy apóstol, pero para otros no lo soy. Estoy parafraseando. Vosotros sois el sello de mi apostolado. Significa de que no todo el cuerpo de Cristo, no toda la iglesia reconocía a Pablo apostólicamente, pero Pablo reconocía de que había un grupo de personas, un grupo de creyentes que sí lo reconocían porque ellos eran el sello que marcaba la autoridad y el ministerio de Pablo. Y entonces ellos dentro de eso reconocían la autoridad de Pablo y en el reconocimiento le daban responsabilidad a Pablo. Porque creo de que nosotros tenemos que preguntarnos, y lo vamos a recalcar un poquito más aquí, en este punto más adelantemente, ¿hasta dónde llega nuestro nivel de autoridad? Y creo de que la marca de eso tiene que ver con la responsabilidad. Ahora, quiero poner un fundamento rapidito porque tenemos mucho material que recorrer, pero creo de que no le estoy hablando a neófitos, sino estamos hablándole a gente con entendimiento. Y entonces no tenemos que profundizar en algunos puntos que son secundarios. La primera, ¿qué significa la palabra autoridad? La palabra autoridad definitivamente en el original significa exousia, que literalmente la forma más fácil de traducir esa palabra es ley, lícito, permitir. Es literalmente lo que nosotros podríamos denotar como un cerco de protección. Yo me recuerdo que cuando compramos la propiedad que nosotros teníamos en Guatemala, mis hijos todos estaban debajo de los, vamos a decir, debajo de los 12 años de edad. Y era una propiedad que tenía un barranco al final. Y entonces lo primero que Cindy y yo hicimos es creamos un cerco, creamos una pared en el área del barranco para proteger a nuestros hijos de que cuando estuviéramos en la propiedad, ellos no entraran en peligro en el ámbito del barranco. Ahora, mis hijos ya me han confesado ya muchas veces, ya en su edad de adultos, de que ellos fueron a barranquear, se metieron en el barranco muchas veces, pero era mi propósito el crear un cerco de protección para que ellos no tuvieran un peligro. Y creo de que el concepto autoridad, el concepto de la ley, el concepto de lo que es lícito, es crear ese cerco de protección alrededor de las personas para que ellas no puedan desviarse, no terminar en cierto nivel de peligro. Ahora, hay varias palabras que yo creo que son sinónimas. Por ejemplo, la palabra poder, que en el griego es la palabra aré, que significa gobernadores o magistrados o principados, que habla de vamos a decir, un rol, un papel que se está desempeñando dentro del marco
de la autoridad. La segunda es lo que la palabra de Dios habla acerca de la misma palabra de Dios, que la palabra de Dios es viva y eficaz, que no me avergüenzo del evangelio porque es el poder de Dios, que es un poder transformador, el dunamis, que es tan común en este concepto. Y ahora el concepto de la palabra autoridad, de la palabra exousia, la palabra exousia, que podríamos nosotros definirlo en tres definiciones bien sencillas. La primera, bien importante esta, porque esta define el uso y el abuso, los límites de este concepto de autoridad que pueden ser aplicados, si nosotros lo entendemos correctamente, pueden ser aplicados a todos los niveles del ministerio. Porque esta es la palabra jurisdicción. Jurisdicción, que, que nos da a entender de que una persona solo puede tener autoridad dentro de las fronteras de su jurisdicción. Por ejemplo, si nosotros podríamos usar el contexto nacional, y voy a sencillamente regreso a Guatemala para usar el concepto de mi nacionalidad, ¿cuál es la jurisdicción del presidente de Guatemala? ¿Tiene el presidente de Guatemala autoridad en México? ¿Tiene el presidente de Guatemala autoridad en El Salvador? ¿Tiene el presidente de Guatemala autoridad en Honduras? La única autoridad que tiene, podríamos decir, es dentro del marco de sus embajadas o sus consulados. Pero dentro del país no tiene autoridad, porque su jurisdicción termina en la frontera, donde comienza, vamos a decir, la otra nación. En ese concepto, nosotros tenemos que comprender de que eso es altamente aplicativo al ministerio, altamente aplicativo al ministerio, porque la pregunta es, ¿cuál es la jurisdicción? ¿Cuál es la jurisdicción de un ministro? ¿Cuál es la jurisdicción de un apóstol? El apóstol tiene un lugar donde podríamos decir, o el ministro tiene un lugar donde comienza su autoridad y donde termina su autoridad. Dentro del marco de estos dos parámetros es su jurisdicción. Y eso es el concepto fundamental de la palabra. La palabra autoridad no es una palabra tan general que podríamos decir hay una invasión o un traslape o aún hasta un abuso dentro de ese marco. Miren, si nosotros lo vemos desde un concepto pastoral, ¿en dónde comienza y en dónde termina la autoridad de un pastor? Para mí, no solamente el concepto del margen de la propiedad de una iglesia, sino el hecho de que, por ejemplo, alguien viene y lo vamos a llamar Juan Tenorio o lo vamos a llamar Juan Pérez, esa persona viene y dice, pastor, quiero que sepa de que tengo un mes de estar asistiendo a la iglesia y hemos hablado con mi esposa y hemos decidido de que esta va a ser nuestra iglesia. Vamos a ser miembros de esta iglesia. Desde ese momento, cuando ellos hicieron el cambio de volverse simplemente asistentes y se hicieron miembros, en ese momento ya comienza el nivel de responsabilidad y el nivel de acceso que el pastor tiene a la vida de esas personas, en todo sentido de la palabra. Y entonces esa sería para mí la jurisdicción pastoral. Ahora, dentro del concepto apostólico tenemos que entender de que cambia un poquito porque en una iglesia es 100% voluntaria. Y no estamos desmintiendo ni nosotros cancelando el concepto de que cada persona tiene un nivel de decisión personal y tiene un libre albedrío, tiene una voluntad propia. Pero dentro de lo apostólico, primero hay el nivel de la procreación. Es ministerial. Así como un padre y una madre dan a luz hijos, los apóstoles están procreando hijos espirituales y ministeriales. Y segundo es lo que podríamos nosotros llamar la adopción. Y entonces cuando uno viene y dice, alguien viene y nos dice, yo quisiera que me diera una cobertura, y la persona
que es apostólica, le dice, sí, acepto de que podamos desarrollar esa relación de pacto, esa relación ministerial, esa relación más profunda. En ese momento, la persona le está dando cabida, le está dando acceso a ese ministerio apostólico a tener autoridad sobre ellos, porque es jurisdicción. Segundo, podemos nosotros ver de que la palabra autoridad significa libertad. Por ejemplo, en 1 Corintios 8:9 dice, mirad que es esta libertad vuestra. Literalmente el escritor, Pablo, está hablando de autoridad, que esa es una autoridad que yo tengo de dar o no dar, que tiene que ver con lo que nadie me puede a mí forzarme a hacer algo que yo no estoy dispuesto a hacer. Esa es mi libertad, pero es la autoridad que yo tengo sobre mí mismo. Y este es un versículo que sería fantástico de profundizar en eso, pero literalmente Pablo está hablando de la autoridad que cada uno de nosotros tenemos, que es una autoridad que está fundamentada. Cuando nosotros vemos el concepto de la autoridad, nosotros vemos de que hay tres autoridades supremas. Está la autoridad de Dios, está la autoridad de la palabra de Dios y está la autoridad de la conciencia de la persona. Porque Dios ha escrito su ley dentro de la conciencia de la persona. Y esa conciencia es a la cual se está refiriendo Pablo aquí en 1 Corintios 8:9, donde está hablando acerca de que cada persona tiene un nivel de autoridad sobre su propia vida, que la llamamos nosotros voluntad propia, libre albedrío, que es una autoridad que la persona puede manejar dentro de su propia vida. Y cuando yo, como por ejemplo, yo vengo y yo reconozco a alguien sobre mi vida, yo le estoy cediendo una parte de esa mi libertad y decirle, tú tienes el derecho de meter el dedo, tú tienes el derecho de meter el dedo en la llaga, tú tienes el derecho de confrontarme, tú tienes el derecho de corregirme, porque te estoy dando de mi libertad, te estoy dando la autoridad para poder confrontarme a mí. Y nosotros tenemos que entender de que un ministerio apostólico sin esto es no funcional. Es simplemente una palabrería, porque me encuentro yo alrededor del mundo con personas que vienen y declaran, yo soy parte de este ministerio, ellos son mi cobertura, yo soy parte de esta organización, pero en realidad sencillamente es del diente al labio, no hay una aplicación, no hemos dado ese derecho porque en la primera confrontación salimos corriendo, en la primera confrontación nos vamos rápido porque no queremos entregar ese derecho que aquí Pablo lo está llamando libertad. La tercera es dominio. 1 Corintios 6:12 dice, mas yo no me dejaré dominar de ninguna cosa. Y en realidad, otra vez recalco de nuevo y regreso esto al libre albedrío, a la voluntad propia, donde Pablo está hablando acerca de aquellas cosas que nosotros hemos permitido que nos dominen a nosotros, hasta aún cosas negativas, cosas pecaminosas, sentimientos o pensamientos o estructuras que nosotros hemos permitido que nos dominen a nosotros. Estamos cediendo la autoridad o estamos cediendo el derecho en nuestra propia vida. Y en realidad tenemos que entender de que desde la perspectiva de alguien que está bajo autoridad es un acto voluntario de su libre albedrío, es reconocer una autoridad. Y entonces lo que fue dado libremente también puede ser quitado libremente. No, nosotros, pues, si nosotros nos vemos a nosotros mismos, mi relación con muchos de ustedes es una relación totalmente voluntaria. No hay, no hay nada que nosotros estemos forzando la vida de una persona. No estamos nosotros forzando nada. Que el amor y el reconocimiento nos lleva a nosotros a someternos, hasta aún en el concepto de cierto nivel de confrontación, cierto nivel de corrección. Nosotros hemos aprendido de que todo es un acto voluntario. ¿Qué es lo que nos une?
No nos une un papel legal, no nos une donde hemos hecho un contrato legal, sino hemos determinado de que es un acto de nuestra voluntad, nuestra palabra, nuestro voto, nuestra declaración. Somos hombres y mujeres de valor, somos hombres de mujeres de palabra, que cuando nuestro sí es sí y nuestro no es no. Y hemos dado nuestra palabra y hemos permitido de que X persona tenga acceso a nuestras vidas porque lo hemos reconocido en el nivel de la autoridad. Ahora, otras palabras, porque nos vamos a adelantar, y esta es, por ejemplo, la palabra ishkus, que es poder o habilidad, que la Biblia lo puede traducir como fortaleza, o la palabra kratos, de donde venimos autocráticos, democráticos. Esa kratos significa más sobre Dios, es la autoridad de la palabra, es el poder que se tiene sobre la muerte, es el dominio sobre la misma creación, que tiene que ver con Dios mismo. Ahora, creo que es bien importante avanzar. Quiero que vayamos al próximo punto, y el próximo punto es bien importante. Porque tenemos que reconocer, conforme a Romanos capítulo 13, versículo 1 al 3, que no existe autoridad fuera de Dios. La única fuente de la autoridad es Dios. Si nosotros queremos, por ejemplo, analizar el concepto del enemigo, Satanás, el diablo, ¿qué tipo de situación tiene él? Él no tiene autoridad, él tiene poder. Y es un poder diabólico, es un poder manipulador, es poder coaccionario, es un poder intimidador. Podríamos nosotros hablar sobre todos esos aspectos fundamentales del poder en contradicción al concepto de autoridad. Porque Romanos 13 nos dice de que la autoridad viene singularmente de Dios. Ahora, ¿podría Dios en algunas áreas darle a Satanás vamos a decir, una autoridad temporal? Sí, la podemos ver nosotros, por ejemplo, en el concepto de Job, donde el mismo Satanás le dijo a Dios, quita tu protección, dame acceso, permíteme entrar, permíteme poder tocar. Y Dios le dio permiso, le dio cierto nivel de autoridad, pero todo es temporal porque la autoridad viene de parte de Dios. Y entonces, ahí nos lleva a nosotros a un paradigma totalmente diferente, porque Dios da autoridad como a Él le place. Uno a veces se pregunta y uno dice, ¿cómo puede ser de que esa persona tenga ese nivel de autoridad? Vemos nosotros orando por alguien y con una autoridad increíble y es sobrenatural y hay milagros y prodigios y uno dice, ¿cómo puede ser que esa persona tenga autoridad? Porque Dios da la autoridad como Él quiere. Y hay un tercer parámetro que creo que es bien importante y ese es el parámetro de que toda autoridad, y quiero enfatizar, toda autoridad es espiritual. Porque si la fuente es divina, y entonces el agua que fluye de esa fuente, que es la autoridad, es espiritual también. Eso significa de que donde se maneja la autoridad y donde hay autoridad es una autoridad espiritual. El problema fundamental es de que muchos de nosotros, tratamos de fragmentar el concepto de autoridad o tratamos de dividir ese concepto de autoridad. Y creemos de que la autoridad en la iglesia, la autoridad en el ministerio, la autoridad en la casa, la autoridad en la empresa, la autoridad de un padre, la autoridad de una madre, la autoridad de otras personas como en la escuela, toda es diferente autoridad. Que la autoridad de un gobernante es muy diferente a la autoridad de un padre. Lo que yo quiero proponerles es de que comprendamos de que autoridad es autoridad. Es singular, porque la fuente es singular. Y donde se manifieste la autoridad es una autoridad espiritual. Ahora, ¿por qué le digo yo esto? Porque creo que es bien importante comprenderlo y lo voy a mencionar rápidamente y yo sé que usted lo va a entender, de que una depende de la otra. La Biblia habla de la correlación entre lo natural y lo espiritual, en todo sentido de la palabra.
Y si nosotros vemos el concepto de la autoridad a nivel espiritual muchas veces depende del tutor de la autoridad que es en lo natural. Por ejemplo, en Lucas capítulo 16 dice, si en las riquezas injustas no has sido fiel, ¿quién nos confiará lo verdadero? Lo que nos está enseñando ahí en el capítulo 16 de Lucas es de que lo natural se vuelve el tutor de lo espiritual, de lo verdadero. Que las lecciones que aprendo y la fidelidad que desarrollo en lo natural van a determinar la forma que yo lo manejo en el mundo espiritual. Y entonces la autoridad en el gobierno, la autoridad en la escuela, la autoridad en la casa, que son autoridades en el ámbito natural, van a determinar la forma que yo voy a manejar la misma autoridad en ámbitos espirituales. Porque si yo no puedo desarrollar autoridad en un lugar donde es, vamos a decir, natural, porque el lugar más natural para desarrollar autoridad es en un hogar. Todo está fundamentado en el amor. El marido se casó con la esposa por un acto de amor. La esposa se casó con el hombre por un acto de amor. Y ese amor nos lleva a nosotros a poder fácilmente desarrollar la autoridad si lo hacemos correctamente. Los niños nacen como un acto de amor y los niños nacen dentro de ellos. Al nacer hay una necesidad de ser guiados. Y entonces no hay que manipular o coaccionar a esos niños, sino desde el principio, si lo hacemos correctamente, ellos nacen con una necesidad de ser guiados. Es algo fácil. Y si yo no sé desarrollar eso en el ámbito natural, ¿cómo lo voy a poder desarrollar en el ámbito espiritual? ¿Cómo voy a poder tener autoridad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada nos va a dañar? ¿Cómo voy a poder yo levantarme y luchar en contra de las huestes del enemigo? Porque si no tengo yo este concepto de autoridad correcto, va a ser difícil el poder implementar eso en ámbitos más ministeriales. Y lo digo desde esta perspectiva, de que nosotros tenemos un mal concepto, porque hay gente que tiene cierto nivel de influencia en la vida empresarial. Tiene 50 empleados, tiene 100 empleados, él simplemente con un tronar de 10 dedos, él puede forzar a la gente a hacer 1000 cosas. Y él puede manejar una empresa grande, pero llega a su casa y ni el perro lo quiere obedecer, porque tiene poder en la empresa, pero no tiene autoridad. Y nosotros no comprendemos la correlación que existe ahí. Y entonces tenemos que entender lo fundamental del concepto de la autoridad, que la autoridad literalmente es espiritual. Y lo que yo hago en el ámbito natural va a determinar lo que voy a vivir yo en el ámbito espiritual. Que en lo natural se vuelve el tutor. Lo que yo hago en el ámbito natural me está entrenando y me está enseñando a cómo ser un mejor líder en el ámbito espiritual. Ahora, vayamos al próximo punto, que creo que es bien importante, y esa es la autoridad es definida por la responsabilidad. Miren, claramente hemos estipulado, todo se hace por voluntad propia y a nadie se le impone nada. Dios no nos ha forzado a nosotros a nada, pero al que más se les dado, más se le va a requerir. Y entonces, dentro del marco de nuestra responsabilidad, nosotros también vamos a tener que dar cuenta de lo que hacemos y la forma que lo hacemos. Y eso es lo que claramente el Señor nos va a definir. Porque yo tengo que dar cuenta de la forma y la manera que voy a estar manejando mi liderazgo, mi autoridad, dentro del marco de la gente que Dios me ha dado. Miren, algunos de nosotros estamos tal vez hasta molestos porque tal vez nuestro ministerio no está creciendo o el número
de membresía no está creciendo y estamos molestos, cuando en realidad nosotros tenemos que comprender de que el crecimiento sí es parte de una estrategia, el crecimiento es parte de una forma de manejar el ministerio. Hay muchos ingredientes que nos pueden añadir y que nos pueden hacer crecer, pero creo de que si yo no puedo manejar lo que tengo hoy correctamente, ¿cómo es que yo puedo esperar que Dios me dé más? Yo tengo que ser fiel con lo que el Señor me ha dado, porque yo tengo una responsabilidad de poder manejar correctamente lo que el Señor ha puesto en mis manos, lo que Dios me ha entregado. Y si no lo sé manejar correctamente, ¿cómo puedo esperar de que eso crezca? Ahora, quiero irme al próximo punto, que creo que es muy, muy importante. Y tal vez este debería de ir antes que el resto. Y esa es de que la autoridad no es nada más y menos que una herramienta. Nosotros con herramientas podemos hacer el bien o podemos hacer el mal. Podemos edificar como podemos destruir. Aquí en Estados Unidos hay una segunda enmienda a la Constitución que le da el derecho a la gente de portar armas. Y hay un sector del gobierno que por años ha querido limitar el portar armas. Lo ha querido hacer aprovechándose cualquier oportunidad, de cualquier crisis, de cualquier situación. Trata de crear diferentes leyes para limitar ese proceso que es constitucional de poder portar armas. Y uno de los argumentos que ellos usan es: las armas matan. Y yo quisiera proponer en el pensamiento paralelo de que las armas no son las que matan, gente es la que mata. Y la autoridad es un arma, una herramienta que es para edificación o para destrucción. Que con la misma herramienta nosotros podemos edificar gente, o con la misma herramienta nosotros podemos matar, destruir gente. ¿Y cuántas personas alrededor del mundo, estoy hablando de millones tras millones tras millones, han sido heridas y destruidas por el mal uso de la autoridad? Y creo de que cuando nos paremos delante del juez, nosotros vamos a tener que dar cuenta. Y una de las áreas donde vamos a tener que dar cuenta sobre todas las cosas es principalmente la autoridad que Dios nos ha dado. No solamente como padres, no solamente como esposos o esposas, sino también como ministros del Señor, como siervos del Señor. Vamos a tener que enfrentar cierto nivel de responsabilidad porque usamos la autoridad que Dios nos dio no para edificar a otros, sino para engrandecernos nosotros mismos o enriquecernos nosotros mismos. Yo he visto situaciones tan tristes que yo creo que todos lo hemos visto, donde llega un ministro visitante a una iglesia y en un sentido manipulador termina llevándose joyas, termina llevándose vehículos, termina llevándose un montón. Literalmente despojan a la gente usando un don para su propio provecho. Y es triste. Me recuerdo el caso de un evangelista, y lo llamo evangelista porque bien listo, ¿verdad? Llega a una de las iglesias que es parte de nuestro ministerio y literalmente en un fin de semana estaba él poniendo en Facebook de que Dios lo había bendecido con un carro y que el Señor lo bendijo con un carro. Y para mí, lo triste de la situación es de que el pastor tenía 20 años de estar en esa iglesia y llega este evangelista y en un fin de semana
despojó a alguien de un vehículo. En vez de que el miembro, si quería ser generoso en regalar un carro, debería de habérselo dado al pastor. Pero ¿qué hizo el evangelista? Usó, manipuló a una persona con profecía o con culpabilidad o con condenación. Yo no sé cuál fue el método que usó, pero lo usó y terminó llevándose un despojo que nunca debería de haber llevado. Porque una persona que está visitante en una iglesia no debe de despojar a nadie. Y si alguien le quiere regalar algo que es de mucho valor, debe de venir y traérselo al pastor y decirle, es de usted, usted haga como usted quiera. Porque usted es el pastor, usted es el que ha venido sembrando por 20 años y no podemos nosotros robar. No podemos usar nosotros la autoridad que Dios nos ha dado para algo de esta forma. ¿Y qué es lo que hemos visto? Lo hemos visto cómo la gente ha sido despojada y después de haber entregado voluntariamente algo, se siente casi como alguien que fue violada sexualmente. Como si perdió la inocencia, perdió lo más precioso en su vida y desde ese punto en adelante ya no puede confiar en nadie más porque fue literalmente abusada en el concepto de autoridad. Y creo de que es bien importante de que nosotros veamos de que a nivel apostólico hay mucha responsabilidad en esto, muchísima responsabilidad. Porque si nosotros comenzamos sencillamente desde la perspectiva, voy a usar esto, desde la perspectiva de lo más fundamental y lo más sencillo, que sería, por ejemplo, los diezmos y las ofrendas. Si nosotros comenzamos desde esa perspectiva, nosotros hemos tenido casos donde digamos, tuvimos nosotros un apóstol que trabajó con nosotros, que fue una como, vamos a decir, como un cometa que vino, brilló por unos segundos y se desapareció. Pero más tarde la gente de él nos contó de que él no, por ejemplo, vamos a decir un caso. Él cuando era el tiempo de recoger de los diezmos, él llegaba, llamaba desde anticipación, le decía al pastor, voy a pasar por los diezmos, y desde el vehículo tocaba la bocina, el pastor tenía que salir con los diezmos en su mano, porque el apóstol llegaba a recogerlos. O cuando no quería cocinar, llamaba al pastor y le decía, voy a llegar a la iglesia a desayunar, prepárame el desayuno. Y cuando vemos nosotros, eso es un concepto equivocado de una posición y un derecho que Dios le ha dado a un apóstol. Yo sé los balances, porque digamos en cualquiera de los casos que puedo verlos a ustedes dentro de esta enseñanza, yo sé que si yo le diría a ustedes, yo voy a llegar a estar contigo, usted prepararía cualquier cosa, desde un desayuno a un almuerzo, a una cena, pero no sería un acto donde yo insistiría, quiero los huevos de tal forma y quiero este tipo de carne y quiero este tipo de salsa y quiero este tipo de café y quiero esto. Lo demás es casi como podríamos decir la carga que algunos apóstoles han puesto en la misma iglesia, una iglesia donde le dicen, usted me tiene que pagar un boleto de primera clase, me tiene que poner en un hotel de 5 estrellas, me tiene que tener un chofer con un vehículo tal y tal para que me maneje y que esté conmigo a cualquier momento que yo lo necesite. Y ese ha sido la forma que se ha usado de lo que nosotros llamamos autoridad para destruir. Porque estamos usando la autoridad no como una medida de engrandecimiento de otros, sino estamos usándolo como una forma de manipulación en la vida de otros. Y eso nos lleva a nosotros a situaciones muy, muy complejas que deberíamos de tener mucho cuidado de cómo lo manejamos, en todo sentido de la palabra. Ahora, creo que tenemos que preguntarnos rápidamente acerca de algo.
¿Es la autoridad que Dios nos ha dado local o es universal? ¿Es local o es universal? Y creo de que hay una medida universal, si la queremos llamar, que la medida universal viene de un llamado o de una responsabilidad que tiene que ver con la gran comisión. Por ejemplo, ir por todo el mundo. Tenemos una responsabilidad del cumplimiento de la gran comisión alrededor del mundo. Y tenemos esa responsabilidad. Yo no tengo que pedir permiso para cumplir la gran comisión. Es un llamado universal. Pero sí tengo que tener mucho cuidado de no cruzar las líneas de jurisdicción. Que yo no tengo la autoridad ni tengo el derecho de meterme en las vidas de personas que no son parte de mi jurisdicción. Miren, a nivel aún apostólico, nosotros tenemos que tener mucho cuidado de la forma que nosotros nos manejamos aún en la casa de algún hijo nuestro. Miren, yo voy semanalmente a la casa de mi hijo y de mi nuera. Voy semanalmente porque me he hecho un compromiso de una vez por semana de ir a estar con mis nietos. Pero aún en ese momento que yo llego, yo toco el timbre y espero hasta que me abran la puerta. Y ese acto no es sencillamente un acto de cortesía, es un acto de reconocimiento de quién es esa casa. Todos los que moran en esa casa son parish. Todos los que moran en esa casa son míos, son parte de mi familia. Yo soy el patriarca y son parte de mi familia. Pero en esa casa no gobierno yo. En esa casa hay un padre, un esposo, y hay una madre y una esposa. Y entonces yo tengo que, cuando yo entro a esa casa, yo tengo que tocar el timbre y esperar de que me abran. Ahora, ustedes han visto las puertas digitales, donde uno entra un número y le abre la puerta a uno. Ellos tienen ese tipo de código como yo lo tengo en mi casa. Yo tengo el código de esa puerta, pero aunque yo tenga el código de la puerta, no significa de que yo entro en cualquier momento cuando yo quiera a esa casa con todo el derecho, simplemente porque a mí se me ha entregado el código. Ahora, hay algo bien diferente. Digamos, mis hijos vienen a mi casa, ellos no tocan la puerta. Mis hijos tienen el código, entran a mi casa sin tocar a la puerta, porque yo verbalmente les he dicho, ellos tienen el derecho, por ser mis hijos, de entrar en cualquier momento a mi casa. Esté yo presente o no esté yo presente, estoy de viaje o estoy aquí, ellos tienen ese derecho porque yo verbalmente les he dicho que ellos, siendo mis hijos, tienen el derecho de entrar. Pero que yo entre a la casa de un hijo, así no es así. Ahora, de la misma forma, por ejemplo, yo podría visitar alguna de las iglesias de algunos de ustedes. Cuando yo entro, yo puedo entrar como apóstol y puedo entrar como un abuelo, vamos a llamarlo ministerial. Pero yo no llego ahí a manejar, a poner y a quitar y a corregir cualquier cosa. Yo llego ahí a honrar a la autoridad que Dios ha levantado dentro de la iglesia. Yo tengo que ser el primero en reconocer esa autoridad. Yo tengo que ser el primero en darle honor y en darle la posición y que se reconozca la posición de autoridad que está sobre ese lugar. Me recuerdo hace como un año, tuvimos el Día de Acción de Gracias en la casa de mi hijo. Y yo siendo el patriarca, creo que tengo el derecho de sentarme a la cabeza de la mesa. Pero esa es su casa. Y entonces, cuando nos fuimos a sentar, yo me senté en otra silla y dejé que mi hijo tomara la cabeza de esa mesa.
y que él se sentara a la mesa y que él fuera el que hiciera todo el procedimiento de la persona que está encargada, desde cortar el pavo hasta tomar la dirección en cómo, cuándo vamos a orar y cuándo vamos a dar gracias y cuándo se va a repartir la comida. Él, yo lo reconocí, porque para mí no simplemente es un concepto de reconocer la autoridad, sino estoy enseñándole a él a cómo manejar autoridad. Porque aunque yo tengo una autoridad que es superior, todavía yo tengo que reconocer la autoridad y aprender a someterme a esa autoridad. Si yo llego a alguna de sus iglesias y alguno de ustedes, digamos, yo llego y puede ser que me toque predicar o puede ser de que no me toque predicar, pero si alguno de ustedes desde la plataforma, desde el púlpito, diría, Darío, ¿podría usted dirigirnos en la Santa Cena? El hecho que usted pida, no desde el púlpito, sino el hecho que usted pida, me lleva a mí a un nivel de responsabilidad de reconocer la autoridad. Porque la autoridad se reconoce desde esa perspectiva, porque creo de que hay una autoridad que es local y hay una autoridad que es universal. Y yo tengo que, entre más yo reconozco ese proceso, más estoy yo levantando mi propia autoridad y estoy levantando la autoridad que hay localmente. Porque tenemos que comprender esto. Oiga bien lo que le quiero decir. En una casa, le hago esta pregunta. Entre un marido y una mujer, ¿hay dos autoridades o solo hay una autoridad? Para mí, bíblicamente hablando, hay una sola autoridad. Y entre más se reconocen, entre más se honran el uno al otro, más crece esa autoridad. La autoridad del marido no está en un sentido superidado o mayor que el de la esposa, ni el de la esposa inferior al del esposo, sino entre más ellos dos se honran mutuamente, más crece la autoridad y más se desarrolla esa autoridad. Y cuando yo estoy presente dentro de una congregación, el pastor local y yo no somos dos autoridades, somos una sola autoridad que está fluyendo. Y por eso es tan importante que yo honre, es tan importante que yo reconozca esa autoridad y me someta a esa autoridad, porque si yo aprendo a someterme a esa autoridad, yo estoy levantando la autoridad del pastor y por ende estoy levantando mi propia autoridad. Espero que esa jerigonza la podamos entender. Ahora, ya les mencioné este próximo punto y se los mencioné, la relación que hay entre lo natural y lo espiritual. Uno depende del otro. Lo natural siendo el tutor de lo espiritual. Y es lo natural el que nos enseña cómo manejar conceptos fundamentales espirituales que verdaderamente nos van a engrandecer. Ahora, la autoridad, y con este punto voy a terminar esta faceta de la enseñanza, es esto. La autoridad es impartida por Dios. Y aún dentro del marco de la autoridad que Dios nos ha dado, nosotros tenemos que reconocer de que no podemos nosotros invalidar las autoridades supremas. La autoridad de Dios, la autoridad de la palabra, la autoridad de la conciencia de la persona. Esas son autoridades que nosotros no podemos invalidar. Yo no le puedo pedir, por ejemplo, a alguien que haga algo que cancela una de estas tres autoridades. Uno podría decir, pero no, nunca cancelaría yo la autoridad de Dios, ni mucho menos la autoridad de la palabra. Pero ¿cuántas veces nosotros hemos cancelado hasta aún la conciencia de la persona? Hemos manipulado a través de condena, culpabilidad, a través de cierta forma de intimidación. Nosotros hemos cancelado la conciencia de la persona y la persona dentro de ellos mismos
está sintiendo de que lo que se le está pidiendo no está correcto, pero nosotros seguimos insistiendo y lo hacen simplemente por querer honrarnos a nosotros. Pero en el proceso hemos cancelado la conciencia de la persona y hemos tras infringido y destruido el orden que Dios ha establecido. Porque ninguno de nosotros tenemos ciertos derechos. Como les dije, nuestra autoridad no es universal, total, en ninguna forma, ni con nuestros hijos, ni con nuestro cónyuge, mucho menos con el ministerio. Hay ciertas limitantes que están fundamentadas en los usos y los abusos, en el maltrato y el mal uso de nuestras autoridades o de nuestra autoridad. Ahora, quiero irme al segundo punto que creo que es importante para poder avanzar el día de hoy. Y ese es lo que podemos llamar nosotros la autoridad apostólica. Muchos lo hemos llamado una autoridad teocrática. Teocrática. Y creo de que dentro del marco, podríamos decir, de que dentro de un concepto realista, lo podríamos llamar así. Pero tenemos que comprender también el concepto de abuso, que podría esclavizar a la gente a nuestro alrededor. Hoy mismo, por ejemplo, estamos viendo el desarrollo de las últimas 3, 4, 5 días. Hemos visto el desarrollo de una nueva guerra, una guerra entre Israel e Irán. Irán es una teocracia, aunque es islámica, musulmana, es una teocracia. Pero el pueblo de Irán está esclavizado. Irán hace 50, 60 años era una de las naciones más libres, prósperas, progresivas a nivel mundial. Era realmente una nación que estaba como punta de lanza en todos los ámbitos culturales, como económicos, como sociales, a nivel de todo el mundo. Vi un documental donde una persona judía, siria, que era de Siria, pero era judía, decía de que ellos tenían la costumbre de comprar y conseguir el pasaporte iránico de Irán, porque era un pasaporte ampliamente aceptado alrededor del mundo. Hoy es una nación esclava. Nadie tiene libertad. Nadie puede hacer lo que quiera. Están dentro de los parámetros de esclavitud a un pensamiento, vamos a decir, teológico, teocrático. Le pregunto, ¿usted quiere volver su ministerio y su iglesia algo así? Donde la gente pierda su libre albedrío, donde la gente pierda su voluntad propia, donde la gente, usted sea el que tiene que tomar las decisiones por la persona. ¿O usted quiere caminar en cierto nivel de autoridad donde la persona tiene que dar cuenta de sus propias decisiones? Donde la persona aprende a escuchar de parte de Dios. Desde mi perspectiva, eso es lo que lleva a una verdadera madurez. Si yo miro la vida de mis 4 hijos, el propósito de mi paternidad fue de formarlos a ellos para que puedan ser ciudadanos productivos, pero también autónomos. Bíblicamente no existe tal cosa como la independencia. A pesar de lo que los mexicanos quieran decir, que son libres, soberanos e independientes, eso no existe bíblicamente. Lo que existe dentro del marco de la palabra es cierto nivel de autonomía, donde la persona puede ejercer su voluntad, la persona puede tener libre albedrío. El regalo más precioso que Dios nos dio a todos nosotros fue ese nivel de autoridad. Pero, ¿cuál es el propósito de una paternidad?
Mi propósito no es cancelar la voluntad de mis hijos, sino el de darles a ellos y empoderar su capacidad de decisión correcta, donde ellos puedan en una forma correcta tomar decisiones. Y mi lugar es respetar esa decisión, aunque no me parezca, aunque no me guste. Miren, todos los que ya hemos llegado, por ejemplo, a la edad mía y de mi esposa, todos nosotros que tenemos hijos y tenemos hijas, hubiéramos tal vez escogido a otra persona para nuestros hijos. Uno diría, yo hubiera podido escoger un mejor varón para mi hija, o yo podría haber escogido una mejor muchacha para mi hijo. Y uno no tiene ese derecho. Ese es el derecho que tienen cada uno de ellos. Y parte de la madurez es aprender las consecuencias de nuestras decisiones y aprender a vivir basado en nuestras decisiones. Y reconocemos, aprendemos a amar a pesar del hecho de que no fue la mejor decisión en el mundo. Por lo mínimo, ¿verdad? No sé si alguno de ustedes está de acuerdo conmigo. Si está de acuerdo, diga aún así, ¿verdad? La cosa es de que nosotros no podemos forzar a nuestros hijos a tomar las decisiones que nosotros queremos. Parte del proceso de la autoridad es enseñarle a ellos a tomar sus propias decisiones y también a ser responsable de sus consecuencias. Y eso es casi paralelamente lo que nosotros somos responsables en el ministerio. Porque, hermanos, ¿cuántos de ustedes han tomado decisiones sin llamarme a mí? ¿O cuántos de ustedes han tomado decisiones y me han llamado a mí y yo he dicho, mira, si yo fuera tú, yo haría esto? Y usted termina haciendo otra cosa. Es parte de la vida. Yo no voy a romper mi relación con usted sencillamente porque usted y yo no tomamos la misma decisión. O usted no hizo lo que yo debería de haber hecho o lo que yo hubiera podido hacer. Si usted hizo algo totalmente diferente, no significa de que usted y yo hemos roto nuestra relación, significa de que usted está en proceso de madurez y usted está en proceso en el cual usted va a tener que aprender a vivir las consecuencias de sus decisiones. Es parte del proceso de la madurez. Y la próxima vez usted ya probablemente va a venir y va a decir, mira, la vez pasada tomé una mala decisión, ¿qué piensas tú ahora? Ya va a atender más a un consejo, va a buscar más un consejo, ya va a haber una relación más íntima, pero nosotros no podemos forzar. Eso es lo que muchas veces nosotros llamamos el tratar de crear esa teocracia ministerial donde hemos visto el abuso que se ha dado el concepto de autoridad. En los años 70, en el desarrollo del ministerio magisterial, varios de los maestros fundamentales, vamos a decir, de los maestros más increíbles que se ha visto en la historia de los últimos 100 años, se juntaron. Entre ellos estaba mi papá. Entre ellos estaba Derek Prince, Mark Simpson, varios increíbles maestros. E invitaron ellos a una clase, invitaron a un argentino de apellido Ortiz. Y él les trajo una enseñanza sobre discipulado. Y ellos agarraron ese concepto de discipulado, le metieron turbo y lo llevaron a un extremo. Y ese tipo de discipulado se manifestó en Estados Unidos, en Costa Rica, principalmente eran los dos países donde se desarrolla ese tipo de discipulado, donde cada persona que estaba en autoridad dentro de ese parámetro, dentro de ese pacto de discipulado, aún para comprar un par de pantalones tenía que pedir permiso. No estoy exagerando. Y si la persona, su pastor, su líder, le decía no, no tenía la capacidad de ir a comprar pantalones. Era un autoritatismo teocrático hasta el extremo.
¿Y a dónde ha ido? Se disipó. Pasó como 10 años, la gente se sintió abusada, la gente se sintió manipulada, la gente se sintió destruida y muchos de ellos están esparcidos. Algunos de ellos ni son parte de ningún tipo de ministerio porque quedaron literalmente heridos por ese nivel de autoritatismo teocrático erróneo. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado de mantener el parámetro correcto y sano de la relación, que nosotros podamos entender de que la autoridad que Dios nos dio es una autoridad teocrática, pero eso no nos da a nosotros el derecho a ser dictadores o manipuladores o irnos al extremo. Y ahí es donde yo creo de que nosotros tenemos que comprender ese nivel de autoridad que Dios nos ha dado. Y creo que ahí es donde Dios es el que da la autoridad. Ahora, quiero irme al punto número C, que queda en la próxima página, porque creo que hay algo bien importante. Hay un balance a la autoridad. Ese balance creo que es bien importante y el balance la encontramos nosotros en el concepto de edificación. Porque no es para balancear a la otra persona, sino es para balancearnos nosotros mismos. Cada uno de nosotros tenemos que realmente preguntarnos, ¿edifica esto o no edifica? ¿Para quién es? Porque a veces damos órdenes no basado en lo que va a hacer de beneficio a la otra persona, sino lo hacemos totalmente egocéntricamente, basado en lo que nosotros queremos de la otra persona. Y creo de que eso debe de ser el balance que nos gobierne a nosotros. Miren, ¿por qué es que hacemos lo que hacemos? Miro a varios de ustedes y ¿cuál es nuestro estilo de autoridad dentro de nuestras casas? Estoy usando el concepto de nuestro hogar. ¿Cuál es nuestro estilo? ¿Cómo manejamos nosotros nuestra casa? En algunos de ustedes todavía tienen hijos menores. La mayoría de los menores que estamos hablando son hijos en su adolescencia. La mayoría de nosotros ya tenemos hijos adultos. La pregunta del millón es esta: ¿cómo manejamos nuestra autoridad? Porque debería de haber una gran diferencia entre cómo manejamos a los niños, cómo manejamos a los adolescentes y cómo manejamos a los hijos que ya son adultos. Hay una gran diferencia. Y eso tiene que ver con el concepto de llevarlos a un nuevo nivel. La palabra edificación tiene que ver con el concepto de construcción. Estoy construyendo, estoy edificando, estoy llevando a mi hijo como si yo fuera perito arquitecto. Yo estoy añadiendo bloque tras bloque, ladrillo tras ladrillo, para poder llevarlo a hacer lo que es un trabajo terminado. Y lamentablemente, yo miro ministerios que no tienen la capacidad de hacer eso. Miren, yo sin querer hablar mal de nadie, yo crecí en el ministerio y en la familia de un apóstol que muy reconocido en todo el mundo. Mi padre, mi viejo, fue reconocido grandemente por muchos. Y mi padre tenía un conocimiento bíblico, tenía unas capacidades fantásticas. Hay cosas que uno podría decir, era increíble. Tenía mucho que modelar, tenía mucho que enseñarnos a todos nosotros. Pero él, a nivel del concepto de autoridad, él tenía una limitación. Y la limitación era de que él llevaba a todos sus discípulos a ser adolescentes ministeriales. Y ahí se estancaba. Todos los ministros que estaban bajo su cobertura llegaban a cierto nivel de adolescencia ministerial y ahí se quedaban estancados. Y la mayoría, para poder crecer,
la mayoría para poder ir al próximo nivel tenían que salir de su cobertura. Pero él tenía una capacidad fantástica. Por ejemplo, una de las cosas más increíbles que él tenía era la capacidad de ver el ministerio en la vida de alguien. Y él vio a la gente más impresionante. Algunos de sus discípulos son pastores de mega iglesias. Algunos que él ha levantado son apóstoles que tienen 500, 1,500 personas bajo ministerios bajo su cobertura. Él tenía una capacidad fantástica de ver el ministerio en la gente, pero llevaba a la gente hasta una adolescencia. Y la gente tenía que escaparse, tenía que salirse de su cobertura para poder crecer al próximo nivel, porque si no se quedaban como adolescentes. Y yo miro mucho eso entre padres, de que sus hijos llegan a una adolescencia, estoy hablando en lo natural, llegan a una adolescencia y ahí se quedan. Y se vuelven hijos rebeldes, hijos que quieren hacer su propia voluntad, hijos que no saben tomar decisiones. Y en lo ministerial yo creo que nosotros también tenemos que tener mucho cuidado de que no lleguemos a un punto en el cual estamos estancando a la gente, sino que lo estemos llevando al próximo nivel. Y creo de que esta clase o esta escuela tiene parte que ver con esto, de que ustedes puedan subir a un nuevo nivel. Y estoy viendo a algunos de ustedes en una forma tan orgullosa. Yo me estoy enorgulleciendo de ustedes. Yo me estoy sintiendo tan honrado de ser parte de sus vidas, porque estoy viendo cómo ustedes están floreciendo. Están floreciendo no solamente en la expansión y la visión, sino están floreciendo también en el nivel de su responsabilidad, en el nivel de su desarrollo, de su crecimiento, a nivel de todas las áreas. Y eso, la razón del por qué estamos en esto, es para poder llevarlos a ustedes a ese nuevo nivel. Y creo que es importante que entendamos cómo muchos de nosotros nos estancamos porque no entendemos de que llega un punto en el cual ya no somos de edificación, sino de estancamiento. Y ahí es donde uno tiene que tomar 2 pasos para atrás y dejar de que el hijo se vuelva adulto, que el hijo se vuelva un verdadero padre, que el hijo pueda volverse un abuelo y uno poder sentirse orgulloso de ver el desarrollo tan fantástico que nuestros hijos están teniendo. Porque nosotros hemos impartido, hemos dado todo lo que pudimos dar, ahora sencillamente estamos ahí como una válvula de escape, listos simplemente para dar un consejo en el tiempo necesario. Pero ya no los estamos dominando, ya no los estamos controlando, ya no estamos tratando de estar metidos en todos los aspectos fundamentales de su vida, sino estamos dejando de que ellos fluyan, porque ya les hemos dado todo lo que podíamos darles en ese nivel de paternidad. Y ahí fue donde mi padre me enseñó en una forma práctica de que hay muchos de nosotros que tenemos la tendencia en querer mantener hijos adolescentes porque los queremos mantener dependientes de nosotros. Y eso no es edificante. Eso no es edificante. Y eso lamentablemente nos lleva a mucho estancamiento. Ahora, el próximo punto creo que es bien importante. Tenemos que entender de que la autoridad tiene un círculo de influencia. Y ese círculo creo que viene, es uno dependiente del otro. Dios, la persona que está bajo autoridad y nosotros. Dios nos da una autoridad. Ahora, ¿cómo manejo yo esa autoridad? Tiene mucho que ver con el resultado. La forma que yo manejo esa autoridad va a producir un resultado positivo o negativo. Pero también tengo que entender de que parte del proceso de la autoridad es el reconocimiento que viene de la parte de la persona.
Si la persona no aprende a reconocer esa autoridad, de nada sirve la autoridad. Dios da la autoridad, yo la manejo sanamente y la persona responde reconocimiento a la autoridad y ahí se cierra el círculo correcto en nuestra vida. Y Pablo reconocía eso. Cuando Pablo le menciona a la iglesia de Corinto y le dice, vosotros sois el sello de mi autoridad, sello de mi apostolado. Él estaba diciendo, yo he impartido lo que tengo en ustedes y ahora ustedes están reconociendo voluntariamente lo que yo tengo. Están cerrando el círculo, están cumpliendo la obra de Dios, reconociendo esa autoridad, sometiéndose a la autoridad correctamente. Y eso nos lleva a nosotros a verdaderamente a cerrar un círculo en una forma sana. No hay nada forzado, no hay nada obligatorio. Hermanos, si nosotros miramos nuestra relación, yo lo digo desde esta perspectiva, con todo el respeto. Ustedes son la demostración de eso. En ninguna forma nosotros tenemos que forzar algo que es natural. La autoridad debe de ser el concepto más natural de una relación. Por ejemplo, imagínese usted, Pablo estaba sentado alrededor de una fogata, melancólico. Había estado en el desierto demasiado tiempo, estaba triste, cansado. Y en un momento de melancolía, él viene y dice, cómo desearía un poquito de agua de aquel pozo de Belén. Él no dio una orden, él no insistió, no pataleó, no forzó la situación, sino ¿qué hizo Pablo? Mencionó un deseo que en una persona que está en una relación de autoridad, lo vio como una oportunidad. Y aquellos dos hombres cruzan la línea del enemigo, llegan al pozo, sacan agua del pozo, cruzan la línea del enemigo, llegan delante de David y le dan como si fuera un regalo precioso el agua de Belén. Agarran a David desprevenido. Y yo creo de que David se equivocó derramando el agua en la tierra porque fue un regalo de amor. Pero lo que demuestra ahí es de que la autoridad no tiene que ser forzada, la autoridad genuina fluye, es suave. Yo llego a mi casa, me pasó la semana antepasada. Estaba mencionando a Cindy que quería yo una gorra de esas estilo europea, de cuero. Y el domingo, el Día del Padre, ella me presentó un regalo y era la gorra de cuero. Ella vio la oportunidad como una forma de demostrar el amor. Los que me conocen a mí, muy rara vez yo menciono mis deseos, muy rara vez yo hablo de lo que yo quiero. No es mi estilo. Pero cuando hay una autoridad que fluye suavemente, si yo llegara a mi casa un día y yo le diría a Cindy, ay, tengo ganas de un espagueti, o tengo ganas de una carne asada, o tengo ganas de algo, la autoridad debe de fluir tan suavemente que eso debería de generar una respuesta suave. No hay nada forzado aquí. Y este es el problema de que muchos de nosotros, por algún tipo de inseguridad personal, nosotros forzamos la autoridad. Lo manejamos de tal forma que si la persona nos desobedece, está hasta infringiendo lo más básico de la palabra. Y está a punto de perder la gracia. Porque estamos manejando la autoridad en una forma que no debería de ser. Porque como claramente entendemos aquí,
Dios da la autoridad, yo la uso suavemente. La respuesta es reconocimiento y cierra el círculo de autoridad de tal forma que lo sella perfectamente. Y ahí está el problema que se da muchas veces. Ahora, Pablo habla, por ejemplo, en 2 Corintios 10:1, y lo voy a leer, dice: empero yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y la modestia de Cristo, yo que presente ciertamente soy bajo entre vosotros, mas ausente soy confiado entre vosotros, o la palabra osado entre vosotros. Pablo claramente está manejando dos cosas. Hay un balance aquí. Él dice, de un lado yo necesito manejar humildad y del otro lado necesito manejar osadía. Y Pablo está diciendo, necesito no solamente saber cuándo manejar ambos criterios, sino en todo contexto, en todo momento yo debo de manejar los dos. Que lo que estoy haciendo no es para mi gloria, ni para mi poderío, ni para mi grandeza. Yo debo de manejar la humildad, pero del otro lado, no debo dejar que una situación me controle, sino debo de entender de que Dios me ha dado esta autoridad y debo de manejarla correctamente. Ese es osadía. Con confianza en que Dios que me llamó me ha capacitado para poder cumplir este llamado. Pero debo de cuidar mi corazón, que todo lo que haga debe de ser manejado con humildad. Y hermanos, si hay un ejemplo de esto, yo creo que esto define mi autoridad. He tratado de nunca, nunca, nunca imponer nada. Suavemente darles a ustedes consejos, suavemente guiarlos a ustedes. Pero creo que es importante que en la humildad nunca olvidemos también la osadía. Que en la humildad nosotros no olvidemos de que debemos de comprender de que Dios nos ha dado esta autoridad y debemos de aprender a usarla correctamente. Y cuando hay necesidad de ser directos, que seamos directos. Cuando hay necesidad de ser confrontadores, lo hagamos con confrontación. Pero que nunca olvidemos de que la actitud debe de ser siempre con humildad en todo lo que nosotros hacemos. Y creo que esto viene a definir muchísimas cosas en nuestra vida. Porque lamentablemente muchos de nosotros podemos, aún con mejores intenciones, podemos terminar mal. ¿Cuántas personas con buenas intenciones han terminado en un lugar equivocado? Y aquí es donde yo creo que está el balance con lo que estamos hablando. Porque lamentablemente lo que se ha visto es gente que Dios ha llamado a caminar en autoridad, terminan caminando en poder. Bien intencionados, porque lamentablemente no han tenido el modelo correcto, no han tenido la enseñanza correcta, no han tenido la actitud correcta. Han torcido el pensamiento y en vez de hacerlo para edificación, lo han hecho para su propio beneficio. Y creo de que aquí es donde nosotros tenemos que ver de que aún con las mejores intenciones nosotros podemos terminar mal. Por ejemplo, aquí hay un punto que creo que es bien importante en cuanto al concepto de la autoridad y el poder. Por ejemplo, el poder. El poder que es diabólico definitivamente, siempre se va a manejar a través de varias formas. Por ejemplo, la culpa, la manipulación, el control, la condición, la condena. Yo sé, yo sé que hay momentos trascendentales. Yo me recuerdo un momento de mucha molestia mía en mi hogar. Estoy hablando cuando estaba enfrentando lo más difícil de la adolescencia de mis hijas. Y una de mis hijas no se me rebeló, pero se me troncó.
Y literalmente salió de mi boca y Cindy me tuvo que corregir. Más tarde yo tuve que pedir perdón. Le digo todo eso para que usted entienda de que no se quedó en esa forma. Pero yo le dije, si tú no haces esto, hasta aquí llegamos tú y yo. Olvídate que tienes papá. Y, y lamentablemente lo que yo estaba haciendo, estaba trabajando un proceso de condenación. Estaba tratando de forzar algo que no debería estar forzando. Y Sandy esa noche me confrontó. Más tarde tuve que pedir perdón porque en ninguna forma yo debería quitarle mi amor o quitarle la relación de paternidad a una hija que está enfrentando alguna situación, sea aún el momento de rebelión. Nunca debería yo quitarle una relación a una persona así. Pero usé de poder, usé de manipulación, de coacción, de condenación, de culpa para tratar de mantener el control de lo que estaba en mi vida. Y muchos de nosotros lo hacemos. Porque imagínense ustedes, ¿qué realmente, cuál es el enfoque, cuál es el destino, cuál es el propósito del poder? El poder no es para edificación, el poder es para mantener mi posición. El poder es para tratar de mantener mi control. El poder mantenerlo y forzar a la persona a hacer lo que yo quiero que ellos hagan. Miren, yo he dado este ejemplo a nivel de paternidad. Imagínense, la mamá está llevando a un hijo o una hija al supermercado. Y como pasa en la mayoría de los viajes al supermercado, el bebé o la nena o el varoncito está pidiendo, quiere de todo. Y al principio, los primeros minutos, la mamá o el papá empezaron a decir no, 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 no. Pero de repente el hijo o la hija se tira al piso y empieza a hacer berrinche, a patalear y a gritar. Y entonces viene la mamá, estoy dando un ejemplo ficticio, se arrodilla, mira al bebé a los ojos y le dice, si te callas, te lo doy. Si te callas, te doy lo que quieres. Esa no fue autoridad. ¿Saben qué fue? Poder. Porque yo estoy coaccionando. La palabra coaccionando significa estoy comprando la obediencia de una persona. Y cuando yo le voy a dar a mi hija lo que está haciendo como berrinche, estoy comprando la obediencia. Quiero que se calle y le voy a dar lo que quiere. Y muchos de nosotros, desafortunadamente, manejamos incorrectamente. Y esto podríamos aún incluirlo, con el respeto de todos ustedes, incluirlo dentro del evangelio de prosperidad. De que le estamos diciendo a la gente, si ustedes hacen lo que yo quiero, entonces Dios los va a bendecir a ustedes. Si usted es generoso en sus diezmos y sus ofrendas, Dios los va a bendecir a ustedes en una forma grande. Y entonces literalmente estoy comprando la obediencia de la gente. Y esa es una forma de poder. Porque si creo en el mensaje de bendición, pero yo creo de que siempre toda bendición tiene una condición. Y la bendición y la condición son cosas a veces bien difíciles, no son parte de lo más sencillo. No le doy Dios a uno y Él me da 10. Pero a veces usamos de estas cosas como una forma de poder para que la gente haga lo que nosotros queremos que ellos hagan. Y le damos cierto proceso de manipulación, cierto proceso de coacción, cierto proceso de condenación, les damos a ellos cierto proceso de culpa.
para que ellos hagan lo que nosotros queremos que ellos hagan. Les decimos de que si ellos no diezman, se van a ir al infierno, van a estar en maldición, van a estar en desobediencia. Y todo tiene un proceso, no de la edificación de la persona, sino yo quiero que ellos hagan lo que yo quiero que ellos hagan. Y eso es el poder. Tiene que ver conmigo. Y a veces la gente mejor intencionada es la que está terminando usando el poder en vez de manejar correctamente la autoridad que Dios nos ha dado. Porque es siempre autogratificante. Es autogratificante. Porque yo estoy buscando lo mío, estoy buscando lo propio. Recuerden, la edificación no es para mi edificación, es para la edificación de las demás personas. Y ahí es donde manejamos incorrectamente el proceso de la autoridad. Ahora, quiero irme hasta el final de la enseñanza y mencionar 2 o 3 cosas. Primero, el abuso de la autoridad. Miren, la autoridad nunca fue establecida para el abuso, ni el uso ni el maltrato, siendo por el concepto fundamental de la edificación. Y Pablo lo menciona 2 veces ahí en 2 Corintios. Pablo lo menciona para vuestra edificación y no para vuestra destrucción. Y no podemos nosotros usar una posición de autoridad para maltratar, para forzar. Cuando uno trabaja el poder, muchas veces lo que uno está manejando es una inseguridad de nuestra propia posición, una inseguridad de lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Un padre que le tiene que recordar a sus hijos de que es la autoridad, es porque no tiene autoridad. Sería irónico que yo viniera y con mis hijos les dijera, recuérdense, yo soy su papá. Qué ironía. Si se parecen a mí, ¿cómo puedo yo tener que informarles de que soy el papá? Porque lo que estoy mostrando es la inseguridad. Una madre que le dice a sus hijos, espérense que venga tu papá, le está demostrando a los hijos de que ella no tiene autoridad, que ella está insegura de su propia autoridad. Y eso muchas veces el poder se maneja basado en la inseguridad y el temor que puede existir en nuestra propia vida. Y eso nos lleva a nosotros a terminar manejando el poder. Porque la motivación es mi propia inseguridad. Me siento inseguro de quién yo soy. O tal vez el orgullo, que el orgullo literalmente es otra fachada de la inseguridad y el temor. Una persona orgullosa es una persona insegura de sí misma. Y nos lleva a eso. Y tenemos que comprender de que tenemos que nosotros empezar a aprender a manejar correctamente la autoridad que Dios nos ha dado. Ahora, termino con 2 o 3 minutos. ¿Cómo es que obtenemos autoridad? ¿Cómo se puede obtener autoridad y cómo se puede mantener autoridad? Quiero rápidamente, porque ustedes no tengo que andar dándole vuelta al asunto, porque ustedes son personas que ya tienen muchísima capacidad en todo esto. La primera, reconocer de que la autoridad es para el que trabaja y camina en justicia. ¿Qué significa? Nuestra actitud y nuestra acción es intachable. Nuestra actitud y nuestra acción no puede ser acusada. Que nosotros sabemos correctamente vivir nuestra vida como un ejemplo. Segundo, tenemos que estar bajo autoridad. El concepto del centurión, que es tal vez el concepto más impresionante que existe en la Biblia, Jesucristo mismo, se quedó boquiabierto. Se quedó boquiabierto ante este centurión que entendía un principio que ni sus discípulos entendían. Soy una persona bajo autoridad y por eso tengo autoridad.
Entre más estamos nosotros bajo autoridad en una forma correcta, mayor va a ser nuestra autoridad. Tercero, tenemos que aprender a dar cuenta de nuestra propia mayordomía. No somos libres, ni soberanos, ni independientes. Todo lo que tenemos lo hemos recibido y tenemos que dar cuenta. Cuarto, tenemos que ser fieles al cumplimiento de nuestras responsabilidades, de nuestra palabra, de nuestras acciones. Tenemos que dar fielmente cuenta de nuestra vida. Quinto, debemos de usar y manejar bien los principios de liderazgo y autoridad. Si aprendemos a trabajar correctamente estos conceptos, nunca nos va a hacer falta la autoridad. Sexto, tenemos que aprender a vencer nuestras propias debilidades. Todos nosotros, y lo digo desde el principio bíblico hasta el principio de ahora, todos nosotros tenemos pies de barro, pero esos pies de barro no son nuestra excusa. Todos somos responsables de estar luchando por conquistar esas áreas de nuestra vida. Y termino con esto. Tenemos que aprender a cómo desarrollar. Tenemos que aprender suavemente a caminar lo que Dios nos ha dado. Debemos de aprender a modelarla correctamente y debemos de aprender a confrontarla y enseñarla. Y termino con esto. Nunca, pero nunca debemos de confrontar una intención o un motivo. Esa es una obra de Dios. Podemos nosotros confrontar una acción equivocada, podemos confrontar nosotros algo que se hizo equivocadamente, pero deje que Dios sea el que confronte la motivación. Y con esto termino el día de hoy. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario de alguno de ustedes. Quiero darle la mesa si alguien tiene algún comentario, tiene alguna pregunta. Apóstol, bendiciones. Aquí Sí, Roxana, Roxana, bendiciones. bendiciones. Y con respecto a cómo poder discernir ya cuando nuestros hijos están pasando a, como ya soltarlos, los adolescentes que ya tienen que pasar a casarse, por decirlo así, en el ministerio, que ya, cómo poder nosotros discernir para lanzarlos en ese propósito que Dios tiene para ellos. Discernir esos tiempos, como, esa es mi consulta. Por eso uso yo el ejemplo de paternidad aquí, en el nivel de nuestra familia. Porque llega el punto en el cual nuestros hijos van de total dependientes a autónomos. Y en cada etapa nosotros tenemos que empezar a darles a ellos cierto nivel de libertad para que ellos puedan tomar decisiones, pero a la misma vez ellos poder tomar decisiones correctas, darles a ellos las herramientas para las buenas decisiones. Y aún me recuerdo cuando mi hijo cumplió 18, 19 años, yo me senté con él y le dije, mira, mi hijo, las decisiones de este año van a ser trascendentales. Hoy vas a tomar decisiones que van a determinar el resto de tu vida. Y ayudarlo a tomar decisiones. Y creo de que como parte de ese proceso, lo mismo en el ministerio. Ah, cuando están jóvenes, cuando están niños, uno básicamente les dice todo. Los ayuda a tomar las decisiones, no decisiones, sino uno toma decisiones por ellos. Y de vez en cuando uno les da a ellos cierto nivel de decisión propia, pero si vamos a salir a McDonald's, por ejemplo, yo le puedo preguntar a mis hijos pequeños qué quieren de comer. Pero en la casa, cuando vamos a comer la cena normal, yo no les pregunto qué quieren comer. Ellos comen lo que preparamos y comen todo lo que preparamos. Es parte de la disciplina.
Pero cuando ya llegan a ser adultos, ya es un poquito diferente. Ya hay cierto, vamos a decir, ya no estamos controlando sus vidas y les estamos dando la capacidad de tomar ciertas decisiones. Y los animamos a tomar decisiones. Por ejemplo, una forma que podríamos hacer para transicionar es decir, mira, este es mi consejo. Esto es lo que yo haría si tú, si fuera yo, si tú fueras, si yo fuera ti, yo haría esto. Pero yo quiero que tú tomes tu decisión. Y poco a poco, ayudarlo a tomar decisiones, pero a respetar esas decisiones, pero también que entienda las consecuencias, ¿verdad? Y aprender a amar esas decisiones equivocadas. Porque como lo dije, en este punto, uno podría tal vez escoger una persona diferente como nuera y como yerno. Pero uno tiene que aprender a amar lo que nuestros hijos aman. Porque uno tiene que vivir con esas personas el resto de la vida. Yo no voy a poder crear una barrera de relación o crear una separación de relación con mi nuera y con mis yernos, sencillamente porque no es la persona que yo hubiera escogido. Y yo tengo que honrar a mis hijos en las decisiones que ellos toman. Y eso va a llevar a una preparación para que empiecen a tomar cierta responsabilidad de su vida, ¿verdad? Espero que esa sea la respuesta. ¿Algún otro comentario? Bueno, hermanos, quiero bendecirlos. Esta tarde voy a subir este video a la plataforma para que ustedes la tengan. Los bendigo en el nombre de Jesús. Saben que tienen una llamada directa si me necesitan. Bendigo sus vidas, agradezco sus oraciones y la paz de Dios sobre sus vidas. Chao, chao. Hasta la próxima. Gracias. Feliz Bye. día. Gracias, Daniel.